Y bueno, les quería hay harta noticia porque se acaba de confirmar también, obviamente en el contexto también de la guerra entre Israel e Irán, que un misil habría alcanzado la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv. Si bien dicen que son reportes menores, daños menores, solamente estructurales, no hay personas heridas, no hay personas fallecidas, pero eso de todas formas puede ser un factor determinante para saber cuánto se puede involucrar o no Estados Unidos en este conflicto. Esa es como la gran pregunta ahora. ¿Sabes qué? Quería ver si tú me lo podías confirmar. Hay mucha información al respecto, los bombardeos continúan de lado y lado. De lado y lado. Israel señala que ha destruido varias posiciones militares, sobre todo. Sí. Un tercio más o menos de la capacidad de misiles balísticos y sus lanzadores. Pero anoche había información que trascendía respecto a la participación cada vez más decidida de Estados Unidos en esto, con la salida de más o menos 27 aviones cisterna cargueros para la reposición de combustible, ¿no? Que de hecho ya salieron 2 buques dentro también del mar Mediterráneo, obviamente también, y de los otros accesos también que se pueden acercar también al Mar Rojo. Se han estado activando las alertas para que distintos buques, portaaviones básicamente, estadounidenses se dirijan en estos momentos hacia Medio Oriente. Ya había uno que era el que está como siempre desplegado por un tema de alerta, pero ya se estarían desplegando otros 2 más de manera preventiva. Eso es lo que han dicho hasta el momento. Son 2 destructores que se demoran como 8 días en llegar al Mediterráneo. Claro, porque son portaaviones gigantescos. Ahora, el tema es que estamos ya hoy día, podríamos ir en el 4.º día de bombardeos. Ambos lados han estado intercambiando oleadas de muchísimos misiles durante toda la madrugada. Esto no es que haya parado un día sí, un día no. Constantemente se están reactivando las oleadas, las sirenas están sonando en distintas partes de estos países, las defensas aéreas están activadas, incluso como yo les mencionaba, ahora también en Tel Aviv y Jerusalén. Tel Aviv es la ciudad, podríamos decir, la más importante económicamente también de Israel, es el centro financiero, y pese todo esto a los llamados de la comunidad internacional a frenar la escalada, que la verdad es que han sido pasados completamente por alto. Ahora, lo último, podríamos decir como ataque preciso, es que los ataques iraníes impactaron este lunes varios edificios, punto 1, residenciales, pero también una importante refinería de petróleo de Israel, además también de que dañaron parte de la red eléctrica de Israel, mientras que las fuerzas israelíes afirmaron que atacaron centros de mando de la Fuerza Al-Quds, que la Fuerza Al-Quds, yo el otro día les explicaba lo que es la Guardia Revolucionaria Islámica, que podríamos decir que es un brazo de las Fuerzas Armadas, pero que únicamente le hacen, podríamos decir, le hacen caso o le rinden cuentas al Ayatolá Ali Jamenei, que es el clérigo y que es, hay que recordar que Irán es un régimen teocrático. Jamenei sigue en Irán porque también se reportaba que durante el fin de semana parte de la cúpula gobernante en Irán había comenzado a escapar a Rusia. Sí, no, se habló de que podría ser una de las hipótesis en caso de que efectivamente Teherán cayera, de que una de las teorías podría ser que Ali Jamenei finalmente pidiera asilo en Rusia, pero él sigue justamente todavía en el territorio persa. Bueno, ahora, dentro de los ataques también israelíes atacaron también el centro del mando de la Fuerza Al-Quds, que es un ala, podríamos decir, clandestina, como casi que paramilitar de esta propia Guardia Revolucionaria de Irán, y que mataron incluso al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. El tema es que ya cuando estamos hablando de cientos de muertos, hay más de una decena en Israel, más de 224. En Irán hay más de 1000 heridos en ambos mandos. Las dos potencias, la verdad es que no solamente se están negando a ceder en la ofensiva, sino que están apuntando ahora o haciendo un llamado a la población civil a abandonar sus hogares para buscar lugares a salvo. De hecho, tanto Irán como Israel han advertido a los residentes de otros países que evacúen a zonas, que evacúen precisamente todo el perímetro de las zonas cercanas a las instalaciones militares, importantes obviamente por su propia seguridad. De hecho, tenemos ahí unas imágenes, Cris, a ver si me ayudas, de unos tacos que se están generando a las afueras de la capital de Irán, que es la ciudad de Teherán. Miren por favor los tacos kilométricos. Los residentes de Teherán están intentando huir, obviamente escapar como sea, a la hora que sea, y por eso es que se han estado formando estas largas filas de automóviles afuera, tanto de las principales autopistas de Teherán, sino que también de las estaciones de servicios, podríamos ir cargando los autos de combustible, obviamente porque están completamente aterrorizados y han estado intentando básicamente escapar de la capital, irse a las zonas más del campo. Ahora, por otro lado,
Algo que también ha alertado un poquito para el contexto más político es que 12 funcionarios estadounidenses se dieron a conocer a principalmente la CNN que Donald Trump, o que la administración de Donald Trump había rechazado un plan que tenía Israel para asesinar al líder supremo de Irán, que es el ayatolá Ali Khamenei. De hecho, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que era completamente falso, que eso era completamente mentira, rechazó estos informes, pero de todas formas Trump también ha estado un poco jugando con este discurso de cuánto apoya o no a Israel. Dijo que obviamente él desea ver un acuerdo entre las dos potencias regionales de Medio Oriente, pero dijo que obviamente a veces se tiene que luchar hasta llegar al final para lograr un acuerdo. Ahora, lo que tú siempre me has mencionado, Gonzalo, también los efectos económicos que está trayendo esto, porque los precios del petróleo vuelven a subir y la cotización continuó subiendo este domingo, sumándose a un aumento del 7% la semana pasada, mientras el conflicto obviamente amenaza con el suministro mundial del petróleo. Sí. Acaban de atacar precisamente una refinería importantísima también de Israel, y esto obviamente es otro de los objetivos para uno y otro lado. Estaba viendo distintas coberturas durante el fin de semana con analistas que son especializados en Medio Oriente y todos coincidían en que esto se está poniendo cada vez más peligroso por la potencial participación de las superpotencias. Claro. Estados Unidos ya dando un paso más allá del soporte permanente que le da a Israel, pero ahora ya participando cada vez con más protagonismo. Y acá hay que preguntarse qué va a pasar con China y Rusia. Para China y Rusia, toda esta zona del Medio Oriente es clave porque les compran energía barata. Y Irán, en ese sentido, es muy estratégico para ellos. La pregunta es... China ya acaba de condenar completamente la ofensiva por parte de Israel hacia Irán. O sea, China ya se está obviamente tomando posición por Irán, y Rusia sabemos que también es muy cercano también al régimen de los ayatolá. Por lo tanto, ahí esas dos superpotencias ya estarían sumamente, prácticamente aliados, mientras que Estados Unidos históricamente ha sido aliado de Israel. Ahora, esto también se complicó un poco, o empezó a tener un poquito más de tensión a nivel de apoyos de las superpotencias, en el sentido de que el propio Irán, el propio presidente de Irán, Peshekov, dijo que si Estados Unidos, porque lo que pasó también el viernes es que Estados Unidos, cuando comenzaron los bombardeos de Irán hacia Israel, Estados Unidos ayudó al ejército de Israel a interceptar los misiles. Con sus barcos. Claro, entonces como reforzando la cúpula. Reforzando la cúpula un poco. Entonces dice, si Estados Unidos mantiene estas tareas de ayudar a Israel a interceptar nuestros misiles, nosotros no descartamos atacar instalaciones estadounidenses, francesas o británicas. Esa es una advertencia que realizó. Una de las grandes preguntas que surgieron el fin de semana a raíz de estos ataques, porque además ocurre justo cuando ya se estaban retomando las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para buscar nuevamente una especie de pacto nuclear que se trató en el año 2015, Estados Unidos se sale, ¿cierto?, de este pacto en el año 2018, y se estaban retomando estas conversaciones. Pero una de las grandes preguntas es, ¿por qué ocurre ahora? Durante el fin de semana hubo una entrevista que hizo el primer ministro Benjamin Netanyahu a Fox News, y él decía que era para prevenir un holocausto nuclear, porque según las informaciones que manejaban, ya podían tener quizás en los próximos meses un arma nuclear, y eso podría evidentemente poner en riesgo a aquellos países, digamos. Desde el mismo viernes que Netanyahu ha dicho que, y lo ha dejado bien en claro, que el objetivo principal es evitar que Irán desarrolle un arma nuclear, porque sabe que ellos son los principales rivales geopolíticos, estratégicos, religiosos, en fin. Y en ese sentido, justo la semana pasada, a principios de la semana, habían tenido también un último informe también de la Agencia Atómica de las Naciones Unidas, y ellos habían dicho que no tenían cómo comprobar de que Irán no lo estuviera finalmente enriqueciendo uranio para el tema de la bomba nuclear. Habló el presidente de Irán también y dijo que ellos no tienen armas nucleares y que solamente son para fines científicos, pero claramente la evidencia también comprueba lo contrario.